Listo. Hermanos, como siempre es una bendición poder estar acá con ustedes en la iglesia y especialmente este día que es el Día del Señor. Siempre da un poco de temor estar acá en este lugar, especialmente por el tema que traigo, porque se me ocurrió hablar de la lengua. Estuve orando harto tiempo por esta predicación y Santiago capítulo 3 era lo que me aparecía frecuentemente. Así que no sabía cómo iniciar. Oré mucho respecto a esto. Y se me vino una frase a la mente que escuché cerca del 9 de septiembre del 2022. Ese día, o previo a este día, me encontraba viendo videos sobre un profesor de Derecho, ya de chico que me gustaba el Derecho, todo lo legal. Se llama Cristóbal Díaz. Este hombre tiene un canal donde prepara a algunos estudiantes para dar su examen de grado, para que lo rindan, como se llama su canal, con distinción máxima. Así que es indispensable para este ejercicio previo en la abogacía. Ahora, este profesor, en un momento que no me acuerdo del contexto, dijo una frase que me quedó dando vuelta. Y con esa boca que habla injusticias, ¿dices servirle al Dios de justicia? Y con esa boca que habla injusticias, ¿dices servirle al Dios de justicia? No me acuerdo cuál fue el contexto en el que dijo esa frase y cómo lo va a relacionar con el sistema legal chileno, y tampoco es relevante en términos prácticos para esta noche. Pero busco con esto introducir la importancia de la lengua en la vida no solo del cristiano, sino en la vida humana. En la vida del ser humano, lo que uno dice, los dichos, tienen una repercusión muy grande. ¿Y cuál es la responsabilidad que vamos a tener nosotros como cristianos? Le mandé un versículo, o por lo menos una cita, una sección de Santiago capítulo 3, se lo mandé por el WhatsApp. Si quieren lo pueden abrir en sus Biblias. No tengo el PPT ahora, pero le voy a dar lectura. Si quieren me pueden seguir. Versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, pero también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, invocamos tu santo nombre, Señor, dándote gracias porque tú nos dejas tu palabra. Gracias porque podemos meditar en ella. Gracias porque podemos profundizar y nos dar los medios para poder hacerlo, Señor, y así poder entender lo que tú nos quieres decir a través de este mensaje. Gracias, Padre amado, porque tú das los medios también para poder estudiar, y gracias porque me estás usando en este momento, Padre. Te pido que las palabras que salgan de mi boca sean provenientes de ti, Señor, y no cosas mías, Padre amado, para que todos podamos salir de acá edificados, Señor, que es el principal llamamiento que tú nos haces acá en este lugar. Te pido, Padre amado, que nos bendigas, nos des un corazón abierto, una mente abierta para entender estas cosas y poder aplicarlas en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Santiago es una epístola muy poco valorada. Quizás fue la que más se demoró en entrar en el canon neotestamentario. Martín Lutero, ¿lo conocen? Un hombre muy conocido. Él hizo una introducción al Nuevo Testamento en el año 1522. Y acá hace una descripción de Santiago como una carta muy poco significativa, en contraste con otras cartas como Romanos, como Gálatas, como Efesios, como la primera epístola de Pedro.
¿Por qué? Porque según Lutero, Santiago no tiene alguna característica de la esencia del Evangelio. Santiago fue un libro muy difícil de analizar, porque no fue escrito por ninguno de los 12 apóstoles. Tampoco tenía la intención de llegar a un público general. Va dirigido a judeocristianos, en principio, y carece en cierta medida de contenido doctrinal. Ahora, el valor que tiene este libro va mucho más allá. Santiago nunca buscó ser un tratado de doctrina. Al contrario, busca ser un profundo manual práctico en la vida del cristiano. Como veíamos en la mañana, la vida cristiana, práctica. Esto es fundamental, ya que no podemos separar la vida en santidad con la sana doctrina. Tienen que ir de la mano. Por eso, Santiago se le compara a algunos libros del Antiguo Testamento, especialmente con Proverbios, debido a estas declaraciones directas sobre vivir una vida para Dios, una vida dependiente de Dios. Proverbios apunta a lo mismo. Algunos lo llaman el Amós del Nuevo Testamento, debido al enfoque de justicia que se caracteriza en este libro. Algunos le dicen a Santiago el justo, Santiago el justiciero, por lo mismo el enfoque de justicia que tiene. Ahora, Santiago tuvo una influencia muy significativa en base al Sermón del Monte de Jesús. Incluso podríamos estudiar esta epístola como un comentario práctico del Sermón del Monte. Respecto al escritor, hay un consenso respecto a que fue el medio hermano de Jesús, Jacobo. Este, junto con los demás hermanos de Jesús, al principio lo rechazaron que venía de Dios. Sin embargo, después creyeron en Jesucristo. Después creyeron en Jesucristo como el Mesías de Israel. Y tal fue la piedad y celo que pronto se convirtió en un pilar en la iglesia de Jerusalén. Jacobo, o Santiago, mantuvo ese puesto hasta su martirio, que se da alrededor del 60-62 después de Cristo. El intervalo más probable en que se debió haber escrito este libro es entre el 44 y el 49, donde se convierte en el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Ahora, cuando estudiamos la estructura de Santiago, nos encontramos que la misión es que los lectores puedan examinar su fe a través de diversas pruebas, para ver si esta fe es una fe salvífica genuina. Sabiendo esto, vayamos al capítulo 3. La lengua. La lengua eres tú. La lengua es usted de una forma excepcional. Es una cosa chismosa que dice lo que hay en el corazón. Y dice lo que hay en el corazón verdaderamente. Muestra el verdadero carácter de la persona. No solo eso, sino que el mal uso de la lengua, yo creo que es el medio más fácil para pecar. Hay algunos pecados que muchas veces uno no comete sencillamente porque no están a disposición para poder hacerlos. Pero con la lengua, no. No hay algún límite sobre las cosas que yo pueda decir, sobre estas restricciones que yo tenga. En las Escrituras, a la lengua se le describe como malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. Y esta lista no es exhaustiva, no se agota ahí. No es de extrañar que Dios la haya puesto en una jaula detrás de los dientes, cerrada por la boca. La lengua, o el hablar, es una preocupación muy grande para Santiago. Por eso se va a mencionar en cada capítulo. Pueden buscarlo. Capítulo 1, versículo 19, versículo 26. Se habla de la lengua, se habla del hablar. Capítulo 2, versículo 12. El versículo 3, el 5, versículo 6 es un ejemplo, pero el capítulo completo habla de ello. El capítulo 4, versículo 11, son 5 capítulos, y el capítulo 5 en el versículo 12. En este tercer capítulo, versículos 11 y 12, se emplea la lengua como una prueba más de la fe viva, ya que la autenticidad de la fe de una persona inevitablemente se va a mostrar en sus acciones, pero más profundamente en su forma de hablar. Santiago va a personificar la lengua y la boca como agentes de corrupción, también de miseria interior. La lengua solo produce lo que el corazón dice que produzca. Lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a decir, porque ahí es donde se origina el pecado. Como dijo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Mateo 15, versículo 19. En ninguna otra parte es más evidente la relación entre la fe y las obras que en la manera en la que habla una persona. Lo que usted dice va a revelar inevitablemente lo que usted es. Pudiera decirse que la manera de hablar de una persona es una medida confiable de su temperatura espiritual, una imagen de la condición humana interior que tiene la persona.
Los rabinos se referían a la lengua, y esto es peculiar, no como una daga, no como una espada, no como un cuchillo. Se referían a la lengua como una flecha, porque puede herir y matar a larga distancia. Estas armas no. Puede causar un gran daño aun cuando esté lejos de su víctima. El primer pecado cometido después de la caída fue un pecado de la lengua. Cuando Dios le preguntó a Adán en cuanto a qué había comido del fruto prohibido, Adán culpó a Dios de forma indirecta, al sugerir que él era el indirecto responsable, diciendo: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí la mujer que tú me diste, Dios. Por eso yo pequé. Al describir la total depravación del hombre, Pablo dice: sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Romanos 3, 13 al 14. El relato de Isaías 6 es sin duda uno de mis favoritos. Si es que no es el favorito, porque Isaías, al vislumbrar la gloria y la santidad de Dios, lo primero que hace es ver su propio carácter pecaminoso y caer al suelo. Y lo primero que hace es relacionarlo con la lengua, exclamando: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Las Escrituras se refieren bastante al mal de la lengua. Salmos está repleto, Proverbios también, Isaías. Por otra parte, que una manera recta de hablar manifiesta un corazón recto. En ninguna otra parte se describe como en Salmos. David se regocijó: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, dice Salmos 8.1. En Salmos 19.7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Y dio testimonio después: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Sin duda, una de las razones por las que David fue un hombre conforme al corazón de Dios fue la posibilidad y la sinceridad con la que él hablaba respecto a su Dios. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu loor todo el día. Lo decía con sinceridad, lo decía con amor. Porque cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, se vuelve una nueva criatura. Todo el ser de esta persona va a ser transformado y se va a convertir en una habitación del Espíritu Santo. Por consiguiente, Pablo dice en Colosenses 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor, y todo lo que hacéis sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Una naturaleza transformada va a producir una conducta transformada. Y la nueva conducta implica una nueva forma de hablar también. Hablar que corresponde con una vida salva, una vida santificada y que refleja la naturaleza santa del que le dio nueva vida. En los versículos que les mandé y que leímos al comienzo de la predicación se van a presentar 5 razones apremiantes para poder controlar la lengua. La primera es la potencialidad que tiene la lengua para condenar. La segunda es su poder para controlar. La tercera es su propensión para corromper. Después el carácter primitivo que tiene para combatir. Y la última, su infidelidad para que hagamos concesiones. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. La palabra maestro, que se va a emplear, a menudo se usaba para referirse a rabinos y a cualquiera que desempeñara funciones de enseñanza o la predicación. Acá Santiago se está refiriendo precisamente al oficio de maestro dentro de la iglesia. Por encima de todo, los rabinos eran maestros expertos y sus compatriotas judíos les conferían un gran honor y un gran respeto. Como se refleja en los evangelios, muchos rabinos se complacían en este prestigio, en este privilegio.
Jesús les dijo a los escribas y de los fariseos a muchos rabinos que se sentaban sobre la cátedra de Moisés, dice Mateo 23. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Santiago lo que hace acá es una invitación. Te está invitando a ti a hacer un análisis de tu vida, un análisis de tu motivación. ¿Queremos hacer algo para servir al Señor de forma genuina o queremos hacer algo para gloria y alabanza propia? Eso te está diciendo Santiago en estos dos versículos. ¿Cuál es la motivación que hay ahora acá en ti, en tu corazón? ¿Qué buscas? ¿Viniste a buscar al Señor o quieres que te busquen a ti? Lo que Santiago quiere decir es que ningún creyente debe comenzar alguna forma de enseñanza de la palabra de Dios sin un sentido profundo de la seriedad de esta responsabilidad, porque la palabra del Señor es cosa seria. Pecar con la lengua cuando estamos solos, cuando estamos con 3 personas, es bastante malo. ¿Por qué es malo? Pero pecar en público, sobre todo cuando estamos en función de hablar de parte de Dios, es inmensurablemente peor, porque la salvación de las personas está acá, en su palabra. Por eso hablar por Dios tiene grandes implicaciones, tanto para bien como para mal. La seria responsabilidad de predicar la palabra de Dios se va a presentar 2 veces en el libro de Ezequiel por medio de ese profeta. El Señor dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos haz de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Esta advertencia se va a repetir en el capítulo 33. El escritor de Hebreos, en el versículo 17 del capítulo 13, va a mencionar algo parecido. Velad por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta. Es importante que el escritor enfatice en dar cuenta sobre la palabra que están transmitiendo, ya que así podemos tomarle el peso a todo lo que decimos, podemos tomarle el peso a todo lo que sale de nuestra boca. Hermanos míos, estas 2 palabras indican que en Santiago se está dirigiendo a quienes invocan el nombre de Cristo, a quienes invocan el nombre del Señor. Entre ellos, quienes tienen una fe indudablemente genuina, exhortándoles a que estén seguros de su deseo de enseñar, pero que este deseo esté en concordancia con lo que quiere Cristo, con lo que quiere el Señor, no simplemente con la voluntad de uno. Como un hablar correcto es una forma tan evidente de mostrar la fe verdadera, a los maestros se les exige un alto nivel en lo que dicen, por la obvia razón de que lo que dicen ejerce una poderosa influencia sobre otras personas. Los maestros se enfrentan al especial peligro de usar su lengua de mala forma y, en consecuencia, recibir una mayor condenación por parte de ellos. Como Santiago ha advertido antes, deben ser prontos para oír y tardos para hablar. En ese contexto se está refiriendo en especial a oír y hablar acerca de la palabra del Señor. Es importante observar que Santiago se incluye cuando dice recibiremos con los que han de recibir mayor condenación, porque ni siquiera los apóstoles ni los escritores de la Biblia están exentos. Todo maestro, sin excepción, debe ser diligente en presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, dice Timoteo. La declaración de Santiago de que todos ofendemos muchas veces refuerza la verdad de que nadie está exento en cuanto a los peligros de la lengua y a otras formas del pecado claramente contra Dios. Ofendemos se refiere a cualquier falta moral, el no hacer lo que está correcto, el no hacer lo que Dios nos manda. Muchas veces se explica por sí mismo. El escritor de Proverbios pregunta retóricamente en el capítulo 20, versículo 9, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y en Crónicas se va a decir categóricamente, no hay hombre que no peque, anticipándose a la declaración más conocida cuando uno hace obra personal, en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Juan, un versículo que vimos cuando empezamos con la serie expositiva de Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Sigamos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. ¿Por qué Santiago dice esto? Porque la lengua tiene un extraordinario poder para poder controlar, hasta el punto en que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ahora, la palabra perfecto tiene dos posibles significados. El perfecto que se asemeja a Jesús y el perfecto que significa ser completo, ser maduro. Y Santiago se está refiriendo a esta perfección. Ya que esta es la idea que alude a una persona que no ofende en palabra, dando prueba de un corazón puro, de un corazón maduro, en el Señor, que es la fuente de un hablar correcto. Nunca podremos ser perfectos en el sentido en que Jesús es perfecto, en el sentido en que Dios es perfecto, en el hablar o en otro aspecto. Pero podemos, en el poder del Espíritu Santo, poder tener una madurez espiritual, un corazón santificado, que se va a manifestar, se va a expresar mediante un hablar, mediante un enseñar que sea maduro, que sea santo y que honre a Dios por sobre todas las cosas. La idea es que solo los creyentes espiritualmente maduros pueden controlar su lengua, y en el mismo grado en el que nuestra santidad se acerque a la de Cristo, vamos a ser espiritualmente más perfectos y más maduros. Como en todo lo demás, Él es nuestro ejemplo supremo y glorioso, como dice 1 de Pedro 2, del 21 al 23. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. ¿Qué mayor ejemplo, hermanos, tenemos que nuestro Señor Jesús? Luego Santiago va a hacer una afirmación muy notable al declarar que un cristiano que puede refrenar su lengua, que tiene esta habilidad por ser maduro, va a ser capaz de refrenar todo su cuerpo. En este contexto, el cuerpo parece referirse a la persona en general, a todo su ser. En otras palabras, si podemos controlar nuestra lengua, que responde tan fácilmente e ilimitadamente al pecado y a los deseos de la carne, entonces podremos controlar todo lo demás. Si el Espíritu Santo tiene control de la parte más inestable e indomable de nuestro ser, ¿cuánto más susceptible a su control va a ser nuestro cuerpo, va a ser nuestra vida? Ese principio también apoya el significado de que perfecto significa maduro, completo. Cuando la manera de hablar de una persona exalta a Cristo o honra a Dios y lo edifica, se puede estar seguro de que el resto de su vida está espiritualmente saludable. Viceversa, pasa lo mismo. Santiago emplea dos analogías para mostrar el poder que tiene la lengua respecto al control. Primero, señala que ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Esta ilustración es muy apropiada, ya que el freno se pone en la parte superior de la lengua del caballo y cuando se une a las bridas y riendas, le va a ser posible al jinete poder controlar los movimientos del caballo y hacer que el caballo le obedezca. Al controlar la boca de los caballos, se va a controlar su cabeza, y si se controla su cabeza, va a dirigir todo su cuerpo. Aún los caballos mansos que han sido montados durante muchos años no se pueden controlar si no tienen un freno en la boca. Mientras se quiera que rindan un servicio, ya sea para montarlos, para que tiren algún vagón o algún arado, va a requerir de ese control. Es lo mismo con los creyentes. Para ser útiles para Dios, tenemos que controlar nuestra lengua. Y con esto todo lo demás va a estar en sumisión delante de Él. La segunda ilustración es la de la nave. Mirad también las naves, va a continuar diciendo Santiago. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Las más grandes naves en aquel tiempo son pequeñas comparadas a los tremendos navíos que hay ahora, son transatlánticos, buques de guerra. Pero la nave en la que hizo Pablo su viaje a Roma tenía un total de 276 personas a bordo, entre tripulación, entre soldados y entre presos, lo que indica igual que era un navío bastante grande. En todo caso, lo que quiere decir Santiago es que comparado con el tamaño total, el timón de una nave es pequeñito, no tiene un tamaño considerable. No obstante, puede fácilmente dirigir la nave por donde quiere, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
Como el freno en la boca de los caballos o como el timón de un barco, la lengua tiene poder para controlar el resto de nosotros. Es un control maestro para todo el cuerpo, dirigiendo prácticamente cada aspecto de la conducta de la persona. Santiago no da detalles específicos de decir que la lengua se jacta de grandes cosas, pero es obvio que tiene en mente la tendencia natural del hombre a jactarse, a estar centrado en sí mismo y en contra de lo que dice la psicología popular. ¿Por qué? Porque es claro que el hombre busca tener una concepción mucho más elevada de sí mismo, busca tener un concepto propio mucho más alto. Cada vez y de cualquier manera que la lengua se jacte o se manifieste el orgullo, como estudiábamos en la mañana respecto a vida cristiana, se deja una estela de destrucción, porque el orgullo arruina a otros, destruye iglesias, familias, matrimonios, relaciones personales. Puede incluso la lengua y el orgullo conducir al asesinato y a la guerra. A fin de que la lengua controle nuestra vida de forma correcta, debemos resistir la tendencia y la tentación de jactarnos por nosotros mismos, de alardear sobre nosotros, lo cual es una amenaza que está siempre presente. Debemos hablar solo palabras amables, afables, palabras que edifiquen y no palabras que arruinen, que motiven, que consuelen, que bendigan, que alienten. Deben ser palabras de humildad, gratitud, paz, santidad, sabiduría. Tales palabras, por supuesto, solo pueden proceder de un corazón arrepentido, de un corazón donde mora el Espíritu Santo. Pero más allá de eso, de un corazón que esté completamente sometido al control de Dios. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende, y la lengua es un fuego, un mundo de mal. Así, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. El siguiente punto de Santiago se concentra en el tremendo poder que tiene la lengua para poder corromper o destruir. Dado que el poder de la lengua es neutral, porque es bueno, puede obrar en bien o puede obrar en mal, acá el énfasis que le está dando Santiago es totalmente negativo. No se mencionan aspectos problemáticos específicos. Pero como la lengua es capaz de hablar sobre cualquier asunto, podríamos imaginar que este alcance que tiene es infinito. Puede dañar y pervertir cualquier asunto del que esté hablando. La palabra he aquí, que se está usando, da una advertencia previa sobre lo que se va a decir. Tienes que estar atento, cristiano, porque lo que se va a decir ahora no es cualquier cosa, no es solo un consejo, tiene casi el alcance de un mandamiento. Aquí Santiago va a estar llamando la atención al gran poder destructivo de las palabras odiosas, de las palabras falsas, de las palabras heréticas o simplemente descuidadas que tiene el ser humano. Tal como hacen los comerciales que producen hoy los servicios forestales, llama la atención en base a una ilustración. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? La chispa más pequeña puede crecer exponencialmente y llegar a ser un incendio masivo que destruye miles de hectáreas de bosques, matando a una infinidad de animales y a menudo destruyendo vidas humanas también. Y las propiedades que tienen estos. El fuego tiene la capacidad asombrosa y prácticamente única de formarse de forma ilimitada mientras tenga algún combustible que quemar. Como en la inmensa mayoría de las cosas, el agua no puede multiplicarse. Cuando se vierte, donde quiera que sea o en lo que sea, nunca se va a expandir hasta inundarse y generar un lago o un océano. Pero el fuego se alimenta en base al mismo, si hay suficiente material inflamable, si hay oxígeno, para que se pueda sostener la combustión, va a arder de forma infinita. El escritor de Proverbios observó que el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Luego se dice en el capítulo siguiente, capítulo 16, versículo 27, el hombre perverso cava el mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Después 10 capítulos posteriores, y que el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Después, en el mismo capítulo, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. En el versículo 6, Santiago ofrece lo que es sin duda la declaración más fuerte de las Escrituras acerca del peligro de la lengua. Y le doy lectura. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Empleando la figura de la lengua, es una fuerte declaración, es muy abrumadora.
ya que se van a presentar 4 declaraciones que son importantes en el estudio de la lengua. En el primero, es un mundo de maldad. La palabra mundos, cosmos, que se usa acá en griego, no se refiere a la Tierra ni al universo, sino a un sistema, a un esquema, a un orden. En este caso es un sistema de maldad, un sistema de rebelión, un sistema de anarquía, un sistema donde no hay otra forma que no sea el pecado. Es la fuente de la conducta injusta e impía dentro del hombre pecador. En maldad he sido formado. Él engendra y ofrece salida a todo tipo de pasiones y deseos pecaminosos. Un comentarista describe esto como el microcosmos de la maldad entre nuestros miembros. Es un esquema vil, un esquema miserable y malvado de la humanidad carnal, un reflejo de lo que somos. Ninguna otra parte del cuerpo tiene tal potencialidad de largo alcance para provocar tanto desastre y destrucción como la lengua. En segundo lugar, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. El sistema de maldad se dispersa y contamina el resto del cuerpo. Para modificar un poco lo que es el ejemplo que se está diciendo, esto se puede ejemplificar con el humo. El humo penetra y contamina permanentemente a todo lo que está expuesto a él. Cualquier cosa que el propio fuego no destruya, el humo lo va a invadir y lo va a arruinar. Estaba leyendo hace poco una historia de un pastor que compró una chaqueta en una tienda que había sido recientemente incendiada. Y la compró barato, a 10,000 pesos, $9 aproximadamente en ese tiempo. El tema es que él la compró y en ese momento olía a humo, como se había sometido a un incendio hace poco. Así que no pensó que el olor fuera a durar tanto. Resulta que duró como 10 días, 20 días y seguía. Ese es el problema que tiene el humo. No dura solo un poco, se impregna y se queda ahí. En tercer lugar, la lengua inflama la rueda de la creación. Como el fuego físico, los efectos destructivos del hablar incorrectamente no solo nos contaminan a nosotros, sino todo lo que se relaciona con la creación del Señor. En gran parte se nos conoce por el modo de hablar. Lo que decimos ofrece a los demás una buena idea, una percepción previa de lo que somos en realidad, de lo que hay en nuestro corazón. Y este principio se aplica tanto a cosas buenas como a las pecaminosas, como a las malas. Pero aquí el énfasis de Santiago es únicamente en los aspectos negativos de nuestro hablar: el chisme, la calumnia, las acusaciones falsas, las mentiras, el lenguaje grosero, vulgaridades, otros pecados de la lengua que pueden destruir la vida de las personas, vidas de las familias, escuelas, iglesias, comunidades. ¿Cuántas veces leemos noticias, escuchamos las cosas que pasan en los colegios? Uno va a un colegio actualmente y ve todos los disparates que se lanzan entre los alumnos. Es una cosa grave que ahora está normalizada. En cuarto lugar, y el más horrible, la lengua es inflamada por el infierno. La forma activa del verbo inflamar indica un estado continuo. Esta idea se va a reforzar ya que Santiago, la terminología que va a emplear es la hiena, para hacer alusión al infierno. ¿Cuál es la característica que tiene este término? Que solo se usa en los evangelios. En ninguna otra parte se usa este término, la hiena. Solo se usa en los evangelios y en esta parte de Santiago. Y ahora, cuando se usa en los evangelios, solo en los sinópticos, solo es Jesús quien lo emplea. Y acá está Santiago usando el mismo término. Ahora, esta palabra significa literalmente Valle de Ginom, un profundo barranco al sudoeste de Jerusalén donde se lanzaban y se quemaban continuamente la basura, los desperdicios de los pueblos de Jerusalén y alrededores. Animales muertos, criminales ejecutados, todo se tiraba ahí. Era un vertedero. Este lugar vino a convertirse en un basurero gigante, donde se llevaba toda la inmundicia de la ciudad de Jerusalén y de alrededores para ser quemado. Ahora, como el fuego ardía todo el tiempo y siempre había gusanos, el Señor empleó la hiena para representar el tormento eterno del infierno. Como dice Marcos, Isaías, como dice Mateo, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es el lugar de Satanás, preparado para él y para sus ángeles, como dice Mateo 25:41. Como tal, se emplea aquí lo mismo. La misma terminología que se usa para infierno en relación a Satanás y a sus demonios, se usa acá. La lengua, inflamada por el infierno. Así que al decir que esta lengua es inflamada por el infierno, se está diciendo que es un instrumento de Satanás, porque podemos cumplir su propósito de corromper, de contaminar, de destruir. Es increíblemente peligrosa y dañina.
Aún los creyentes de experiencia saben que el remanente de su humanidad carnal está ahí, en su lengua. Y la lengua todavía tiene gran poder para devastar. Y por eso la lengua necesita constante custodia. Por más maduro espiritual que sea, tengo que custodiar ese pecado. Porque en el momento que lo deje de lado, me va a alcanzar. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Versículos 7 y 8. Lo que quiere decir Santiago en estos dos versículos es sencillamente que la lengua humana es algo incontrolable e indomable por naturaleza. Es rebelde, irresponsable, irrefrenable, salvaje, en lo que pudiera llamarse su maldad primitiva o intrínseca, porque está ahí. Combate cada esfuerzo por controlarla y dirigirla. La frase que se usa de toda naturaleza incluye animales que caminan y vuelan, de bestias, de aves, así como los que se arrastran y nadan, las serpientes y los seres de la mar. Animales de cada una de estas categorías tienen una característica en común y es que se doman o han sido domados por la naturaleza humana. Los más salvajes, los más rápidos, los más escurridizos están sujetos a que el hombre los pueda domesticar, por más peligroso que sea el animal. Aún después de la caída, Noé hizo una buena hazaña, muy grande. Noé fue capaz de llevar a cada especie de animal dentro del arca, en parejas, sin serios incidentes. Aunque la tarea de Noé y su familia de cuidar miles de criaturas fue de seguro atemorizante, porque a mí me daría miedo cuidar a un león, y en pareja, y a un tigre, y a un leopardo, y a una serpiente. Muchas veces vemos en menos lo que hizo Noé. Pero la Biblia no registra algo así como que algún animal atacara o dañara a estos cuidadores, a la familia de Noé en general. Durante siglos, ¿cuál ha sido la mayor atracción de los circos? Las actuaciones de animales salvajes, en las cuales leones, tigres y otras poderosas y peligrosas fieras actúan bajo órdenes del ser humano, porque se entrenan. En este sentido, son menos primitivos y más civilizados y controlables que las profanas y no regeneradas lenguas de nosotros. Decir, pero ningún hombre, es decir, ningún ser humano por sí mismo puede domar su lengua. Aún en los creyentes, la lengua puede deslizarse fácilmente en su santificada jaula, por decirlo así, y ocasionar grandes daños. Su trabajo puede ser tan sutil que a veces no se nota el daño que hemos hecho. ¿Cuántas veces sale de nuestra boca una palabra que para nosotros no fue nada malo y la otra persona está destrozada? Muy consciente de ese peligro, David oró al Señor. Pon guarda mi boca. Pon guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, versículo 3. Pablo confesó en Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. No podía confiar en sí mismo para guardar su lengua o en alguna otra parte de su carne no redimida. Como dice Gálatas 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y después se les vuelve a recordar a los creyentes de Galacia, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais, porque la carne está en constante choque con el espíritu. Como se observó antes de este capítulo, el primer pecado de Adán después de la caída no fue solo una simple difamación, fue una difamación contra Dios, al echar indirectamente sobre el Señor la culpa por su desobediencia, por haberle dado a Eva, quien lo tentó a comer del fruto prohibido. Por el contrario, ¿cuál fue el primer acto que tuvieron las nuevas criaturas en Cristo? Que llegaron a ser la primera iglesia. Hechos 2:11 lo registra. Fue alabar a Dios con sus lenguas purificadas, hablando, como dice la Biblia, las maravillas de Dios. Una lengua regenerada, un espíritu regenerado y una persona regenerada va a tener esa consecuencia, hablar las maravillas de Dios. Decir que no puede ser refrenado sugiere la idea de un animal salvaje que está luchando ferozmente contra las limitaciones del cautiverio. Esta fiera malvada se irrita por el confinamiento, siempre busca alguna vía de escape para esparcir su veneno mortal. Su veneno es más mortífero que el de las serpientes porque puede destruir moral, social, económica y espiritualmente a una persona. Ese es el gran impacto que tiene la lengua. Versículo 9 al 12, y con esto terminamos. Con ella bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Versículos 9 al 12. Por último, la lengua se caracteriza por lo que pudiera llamarse superfidia, una cosa que dijimos al principio, para que hagamos concesiones. La perfidia, hermanos, se refiere a esta traición deliberada, a conciencia, y la lengua desenfrenada es culpable a menudo de tal maldad. La lengua no es precisamente salvaje y rabiosa. Tenemos que quitarnos este concepto de la cabeza. La lengua no es como un animal, porque la lengua es mañosa, es maquinadora, pero es sutilmente engañosa, es hipócrita, es fraudulenta, porque desea ansiosamente engañar a fin de lograr el beneficio propio de la persona. Y más que la persona, el beneficio propio de la carne. Muchas veces Satanás usa este medio. Cada creyente debe usar su lengua para bendecir a nuestro Señor, para bendecir a nuestro Padre que está en los cielos, que es lo que Dios desea y espera de los que le pertenecen. Los judíos, a quienes escribe Santiago, estaban acostumbrados a pronunciar bendiciones al final de cada oración, al final de cada elogio, y siempre decían 3 veces al día, bendito seas, oh Dios. Era una costumbre que tenían ellos. Pero con la misma lengua que bendecimos a Dios, continúa Santiago en este contexto, maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Esa es su perfidia, su traición. Aún la humanidad caída retiene esta semejanza a Dios. Los hombres siguen siendo como Dios en muchos aspectos, como en la inteligencia, en la conciencia propia, en el razonamiento, en la naturaleza moral, las emociones, la voluntad. Qué inconsecuente e hipócrita es que de una misma boca procedan bendición y maldición. Es hipócrita, es ser inconsecuente con las palabras de uno mismo. Pero no obstante, cada creyente ha sido culpable de tal hipocresía en cierto modo. No fueron solo los malvados escribas y fariseos que decían bendecir a Dios, y sin embargo pidieron la crucifixión de su Hijo al acusarlo de blasfemia. No fueron solo ellos. Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero cuando su Señor estaba a punto de ser crucificado, él lo estaba negando. Empezó a maldecir, a jurar, no conozco a ese hombre, al mismo que había estado siguiendo. Pero después de eso, ¿qué pasó? Pedro lloró amargamente. En cierta ocasión, aún la lengua del apóstol Pablo se deslizó y le llamó al sumo sacerdote pared blanca. Esto se registra en Hechos capítulo 23. Aunque después Pablo va a pedir perdón, porque no sabía que estaba hablando con el sacerdote y lo dice en el versículo 5. Pero pronunció palabras que no eran apropiadas de la boca de un siervo de Dios. Hermanos míos, ruega Santiago, esto no debe ser así. El no debe que está usando es una negación fuerte, empleada solo aquí en el Nuevo Testamento. La idea es que no debe haber lugar alguno en la vida de un cristiano para tales cosas. Es inadmisible, es intolerable hacer concesiones en nuestra vida de rectitud y santidad, cuando Dios nos transformó, cuando nos dio la capacidad de hablar de una forma nueva, redimida y santa, y espera de nosotros como hijos suyos que hablemos solo lo que es santo y recto, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero esto debe ser sincero. Santiago explica esta verdad empleando 3 ilustraciones. En primer lugar, pregunta retóricamente, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? No, es claro que la respuesta es negativa. La misma fuente o manantial no produce 2 tipos de agua tan diferentes, aludiendo sin duda a las palabras del Señor. Y como dice Jesús en Mateo 7, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Santiago pregunta, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? En este caso también la respuesta es obvia y esperada, no puede, no se puede. Tal cosa es totalmente contraria a la naturaleza de la cosa, y eso no puede ocurrir. Luego afirma categóricamente, así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto también es claramente imposible, y ninguna persona racional pensaría 2 veces una cosa como esa, no se lo va a cuestionar, porque es un hecho. Un corazón, hermano, lleno de odio, no puede producir palabras o acciones amorosas. Un corazón impío no puede producir palabras o acciones rectas.
Porque como dice Mateo 7, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que reflexionar a diario, hermanos, sobre qué palabras están saliendo de nuestra boca. Si es que son palabras que glorifican a Cristo, son palabras que glorifican a Dios, o son palabras que están complaciendo a Satanás y a nuestra carne. Tenemos que tener serio cuidado, hermanos, con las cosas que están saliendo a diario de nuestra boca. ¿A quiénes herimos? ¿A quiénes nos dirigimos? ¿De qué forma nos dirigimos a ellos? Como se decía a mitad de la predicación. ¿Cuántas veces decimos cosas que dañan a otra persona y no nos damos cuenta? Y acá hay una conexión con el orgullo. ¿Somos capaces de reconocer nuestro pecado e ir a pedir perdón? También es importante, y no solo al Señor, sino a la persona que hemos ofendido también. Amados, vivamos una vida entregada al Señor, dependiendo de su voluntad. Tenemos que ser dependientes, como dice Juan 15, porque sin Él nada podemos hacer. Oremos. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, y estás en todo lugar. Moras en nuestra vida y moras con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres bueno y eres poderoso. Gracias porque tú eres nuestro máximo ejemplo de perfección. Y Cristo lo manifestó cuando estuvo acá en la tierra, Padre. Ayúdanos a tener un carácter cada vez más parecido al de Él. Ayúdanos a tener una vida conforme a tu palabra. Ayúdanos a leer tu palabra y que podamos vivir conforme a ella. Que podamos ser hijos imitadores de ti, Padre amado, para tener una vida mucho más santa, mucho más recta, pero no para la gloria de nosotros, sino para tu gloria, Padre amado. Todo lo que hagamos, Padre, son como trapos de inmundicia, pero aún así te dejamos todo a ti, Padre, para que no haya ningún tinte de orgullo, sino de humildad, sino de amor por las cosas que hagamos, Padre amado. Ayúdanos a los que estamos acá, Padre amado, y a los que no están también. Ayuda a tu pueblo a tener una vida mucho más piadosa en ti, Padre, para que podamos glorificarnos, gozarnos, Señor, y así tener un evangelio que se viva conforme a tu palabra. Padre, tu voluntad es perfecta. Ayúdanos, Padre, a entenderla, por favor, porque esta voluntad perfecta es lo mejor para nuestras vidas, es mucho mejor que nuestra voluntad. Y ayúdanos, Padre, a renunciar a nuestra voluntad imperfecta para someternos a ti y entregarnos a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.